ustedes sobre los problemas del país y los problemas del mundo. Yo creo que es bueno que se reflexione y se mire en proporción a la dimensión de los grandes temas que hoy se están planteando en todos los costados del planeta y en todas las dimensiones. Entonces, el tema de focalizar en el problema del empleo, que es un poco lo que me pidieron que tratara de presentar para los comentarios de nuestros amigos y amigas que están aquí, y de todos ustedes, yo creo que debe partir un poco del reconocimiento de que estamos enfrentados a un periodo realmente de cambios. Yo estoy un poco obsesionado con esto, quizá porque lo veo un poco de adentro, pero lo veo también de afuera. Es un cambio de época, no es una época de cambios, es un cambio de época, como se ha dicho muchas veces, que nos está llevando a dimensiones desconocidas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo climático. Es decir, realmente a veces es difícil percibir en un momento dado la magnitud de los cambios. A veces me preguntaba qué decía la gente en el año 35, donde había un cambio también importante, pero este es quizá de dimensiones mucho más grandes todavía que lo que hubo en aquella época, porque estamos en un cambio realmente histórico que es difícil de asir, es difícil de proyectar. Es decir, lo que estamos entrando en un periodo de grandes inseguridades, es decir, y eso pone al mundo nervioso. Yo voy a dirigir 5 para poner el marco de referencia al tema central, que es el tema del empleo. Me gustaría poner 5 dimensiones que yo creo que hoy veo como grandes puertas de análisis, de reflexión para todo lo que está mirando un poco este mundo. El primero, por supuesto, es la gran revolución tecnológica. Siempre ha habido cambio tecnológico en los últimos 200, 300 años y antes también, pero nunca ha habido cambios de la dimensión y la velocidad y la multiplicidad de sectores que está avanzando el cambio, la innovación y este proceso de la globalización. Estas todas cosas juntas, esto nos afecta a todos, nos afecta la forma de producir, nos afecta la forma de relacionarlos con la teoría de todo el tema de las comunicaciones, nos forma la manera de vivir en sociedad, la manera de comunicarnos. Todo eso yo creo que forma parte de un enorme cambio en la vida económica y social de la humanidad. Es el primer, y eso parece de no parar nunca, porque la verdad que nosotros, ¿qué podemos anticipar en materia tecnológica de aquí a 5 años? Pues es muy difícil, o de aquí a 3 años, porque el ritmo con que se produce eso es realmente una vorágine. Yo creo que eso nunca existió, nunca hemos tenido tanta cosa nueva en tecnología como la que estamos teniendo hoy, y eso es un primer tema que afecta sobre todo la forma de producir y la forma de relacionarnos y vivir en este planeta. El segundo frente es el tema social, que es otro tema donde hemos visto una transformación muy importante de las sociedades hoy en el mundo, donde hay un ascenso espectacular de las clases medias. Se estima 40-42% de la población mundial ya forman clases medias, distintas clases medias, porque hay clases medias y hay sectores de ingresos de clases medias, pero hay un segmento realmente muy importante de nuestra sociedad mundial que seguramente en pocos años va a ser superior a lo que llamaban antes las clases populares. Es decir, vamos a tener un pasaje hacia una nueva estructura social con clases medias mucho más educadas, mucho más informadas, con una gran capacidad de incidir en la vida nacional a través de la protesta, a través de la presencia física. Y eso está muy vinculado a que esas clases medias, en virtud de los cambios que vienen de los progresos tecnológicos, tienen expectativas, y cuando las expectativas no se cumplen se sienten frustrados y se sienten enojados. Y hoy tenemos en el mundo una sociedad dominante que está enojada, está frustrada, y eso es lo que provoca este sentimiento que hay hoy de difícil anticipación y conductas irracionales. ¿Por qué es irracional el Brexit si uno lo piensa? ¿Por qué son irracionales los conflictos que hoy tenemos en muchos lugares del planeta? Y eso tiene que ver un poco con este ascenso
de una clase media vigorosa. Nosotros la tenemos, el país es un país fundamentalmente de clase media. Bueno, eso hoy se está extendiendo a todo el planeta. El tercer tema es el cambio en las relaciones internacionales. Se viene diciendo que después del año 45 se instaló en el mundo lo que se dio a llamar la Pax Americana, es decir, una gran potencia dominante que fue la triunfadora en la guerra, triunfadora en lo militar, triunfadora en lo político y triunfadora en lo económico. Se constituyó realmente en el gran centro de poderes multifacéticos como los que acabo de mencionar. Bueno, estamos viendo hoy el surgimiento del Asia como gran continente y sobre todo de China y la India, pero no solamente ellos, vendrán también después Indonesia y vendrán los demás países asiáticos de gran peso en la economía, en la sociedad y en las relaciones internacionales. Y estamos viendo, por tanto, la gran transferencia de poder del Occidente al Oriente. Se dice que vamos a tener a mediados de siglo el 60% de la población mundial en Asia, es decir, Asia se convierte hoy en el gran foco de poder económico, social, político y militar, cosa que para los que analizan estos temas esto no deja de ser un fenómeno muy importante. El cuarto tema lo tenemos un poco, la cuarta dimensión que yo me de este gran cambio es el cambio en el comercio internacional. Mencionaba Ricardo el tema de la Ronda Uruguay. La Ronda Uruguay fue la culminación en aquella época de un sueño, el sueño de América Latina de tener un mundo abierto, con los proteccionismos reducidos, con vistas a crear realmente una sociedad mundial comerciando en libertad y ofreciendo oportunidades a todos, sobre todo a los países menos desarrollados como los de América Latina. Ese clima que continuó, aquí empezó la base de la creación de la Organización Mundial de Comercio. El comercio adquirió dimensiones extraordinarias de crecimiento siempre por encima del producto, se está enlenteciendo. Estamos entrando a una nueva etapa donde comienzan a aparecer el fenómeno del presidente actual de los Estados Unidos, reivindicando el proteccionismo con respecto a los muros y a los vecinos y a los chinos. Todo eso es un fenómeno que está dando la impresión que esa gran ilusión está erosionada por la aparición de tendencias proteccionistas que pensábamos que se habían hundido en la historia. No parece ser así. Yo creo que el mundo se está llevando hacia una área de grupos que generan zonas de influencia, proteccionismos más abiertos o menos abiertos, pero tenemos un escenario muy distinto al que habíamos imaginado o habíamos soñado. América Latina fue siempre una región pionera en materia de apertura del comercio internacional. Eso está ciertamente hoy seriamente cuestionado, lo cual nos obliga a nosotros a pensar seriamente en los problemas de cómo nos movemos en ese nuevo mundo, y por eso que yo, y no vamos a entrar a hablar de eso, soy muy partidario de la integración, porque la geografía es la madre de la historia, y no podemos ignorar que en ese mundo, si la integración siempre fue importante, hoy por hoy ese objetivo para mí es fundamental. Y yo creo que, y si voy a seguir creyendo, que el clima internacional nos fuerza cada vez más a creer en una integración distinta, pero una integración que se asiente un poco en la explotación de este vigoroso mercado regional que tenemos nosotros en América Latina. Y el quinto elemento, el quinto puntal, es un poco este choque de los nuevos peligros y la confrontación de valores que tenemos en el mundo. Yo creo que este es otro tema mucho más delicado, mucho más complicado, y es que en ese rediseño en que se produce hoy, en que se mueven las fuerzas políticas en el mundo, aparecen cuestionamientos muy serios, comenzando por el hecho de que el edificio internacional, como son las Naciones Unidas, está sintiendo el impacto de la obsolescencia. Es decir, la autoridad del Consejo de Seguridad ha sido reducida muchísimo y aparecen en este momento cuestionamientos también muy claros respecto a ese orden político que nosotros celebramos con mucho gusto en las calles de Montevideo en el año 45. Yo creo que eso está siendo igualmente puesto en duda, y estamos generando un orden internacional donde no hay ninguna autoridad visible que pueda imponer disciplina y pueda usar la fuerza como lo previó la Carta de Naciones Unidas
en San Francisco. Entonces eso también nos genera una gran preocupación. El mundo se está entrando a un mundo mucho más de zonas de influencia, quizá un poco como era antes del 14, una cosa de ese tipo, y en ese contexto florecen los movimientos históricos de razas, de religiones, de nacionalidades, que es lo que vemos hoy, y la aparición de estos nuevos fenómenos que tanto preocupan al mundo, como es el terrorismo, el narcotráfico, el uso de armas y todas las formas de confrontación que estamos viviendo hoy. Todo ese paquete, que es muy complicado, forma parte de estos 5 puntales que yo creo que forman un poco el telón de fondo en el cual se mueven hoy los problemas. Y dentro de ese contexto, por supuesto, se mueven los problemas de nuestra América Latina y los problemas de nuestro país. La América Latina es otro momento para hablar, pero yo voy a hablar un poco de algunos de cómo para ir llegando a la dimensión que quería, que es el tema del empleo tal como lo estamos viendo hoy. Bueno, nosotros tenemos, por supuesto que hay visiones sobre los problemas nacionales, pero yo soy un gran valorador, por así se puede decir, del país. Y lo hago cuando ando por ahí un poco, porque creo que nosotros a veces no reconocemos lo que se ha hecho en el país a lo largo de lo que hicimos todos, desde todos los rincones, que es un poco haber tenido una democracia que funciona y que pues, está entre los 10 primeros países del mundo con democracia. Uruguay es el único que está de América Latina. Tenemos una región que ha tenido un crecimiento importante, como decíamos, de las clases medias en los últimos años. Nuestro país es parte de eso. Hemos tenido una economía que sigue creciendo y tenemos la capacidad de poder adelantar un poco en la competencia por el crecimiento. No se está yendo tan mal en comparación al resto de la región. Es decir, y sobre todo yo digo, de las cosas que más admiro en lo que hemos hecho, porque comparo con la época en que yo viví, antes de la dictadura, los años activos aquí, pues todo el problema que nosotros hay ciertas cosas que se fueron consolidando en la vida nacional. Por ejemplo, la flexibilidad del tipo de cambio. El lío que nos armó en la historia del Uruguay, el tipo de cambio ha sido, se puede construir una historia del país a partir de la historia del tipo de cambio. Entonces, eso por un lado. Tenemos además, junto con ese tema del tipo de cambio, tenemos un mayor respeto por la inflación. Todo el mundo está preocupado en todos los partidos políticos. La inflación es una cosa que se sabe que es mala. Eso tampoco era, yo me acuerdo de la época que se decía un poquito de inflación no está mal. Pero un poquito de inflación es como un poquito de embarazo, la misma historia. Eso podemos esperar, y así fue. La inflación, tenemos el famoso problema del respeto, o tratar de mirar que el gasto público también, el déficit tiene que ver mucho con la inestabilidad. En fin, todas esas cosas que hoy son normales, no lo eran hace 40 años. Era complicadísimo en aquella época manejar estos temas. Hoy por hoy, yo creo que incluso en los últimos 25, 28 años que tenemos de democracia reconquistada, pues hay un cierto consenso en ciertas líneas que nos costó sangre, sudor y lágrimas a partir de los años llegar. Eso yo creo que es un capital, y yo creo que en eso tenemos problemas, sí, por supuesto que tenemos problemas, a pesar de que el crecimiento es una incógnita hacia el futuro con este mundo que tenemos. Es un problema también, una incógnita, cómo hacemos para manejar los temas sociales, y dentro de los temas está el tema del empleo. Es una de las cosas que realmente aparecen hoy hackeadas por todo ese esquema que vemos en el mundo. Es uno de los problemas que pesan directamente sobre ese problema que acabamos de mencionar. Entonces, en este momento, yo creo que, ¿cómo vemos un poco el problema del empleo? ¿Cuáles son las cosas grandes que realmente preocupan en este momento? Bueno, primero nos preocupa algo que el país no le ha dado nunca demasiada importancia, que es el tema demográfico. Es un tema, el tema demográfico nuestro. Nosotros tenemos en este momento de 3.250.000 personas, vamos a tener 3.750.000 en el año 50, según dicen las estadísticas del CELADE. De esos vamos a tener 1.000.000 más de 65 y 64 años, 1.000.000. Y 500.000 menos de 15, es decir, entre niños y adolescentes es la mitad del número de la comunidad de gente mayor. Y la esperanza de vida está en los 75, no sé, Rolando, si anda por ahí,
75, 78 años, yo siempre hago esta comparación. En la época de Jesucristo la esperanza de vida era 25, 30 años. En la mitad del siglo pasado llegó a tener 50. Hicimos 25. En estos últimos 70 años aumentamos 30 años. Es decir, que de alguna forma el mundo ha avanzado y esto se afectó a nosotros también. De manera que tenemos una estructura demográfica compleja que nos desafía para tener una mucha mayor productividad y mirar un poco esa masa de 1 millón de personas que tiene que vivir, que tiene que vivir bien y tenemos que buscar la forma de que de alguna forma constituyan un punto de apoyo a quienes formaron un poco este país en el pasado, pues tenemos que contemplar eso como una realidad. Entonces yo creo que el problema de esa estructura demográfica es uno de los temas importantes del cual tenemos que partir. En segundo lugar, tenemos cómo esa revolución tecnológica destruye empleos y genera empleos. ¿Cuánto los destruye? Depende. Pero yo veía un estudio de McKinsey que publicado en una de las revistas de pensamiento económico recientemente, en donde decían que hay más de 100 elementos que están generando en este momento en choques que destruyen empleos en la estructura de la producción mundial. Más de 100 puntos de apoyo. De esos hay 12 fundamentales, de todo tipo. Y junto con esa destrucción de empleos se crean empleos. Ahí hay un balance entre los empleos que van a desaparecer y los empleos que se van a crear. Se dice que en Estados Unidos, por ejemplo, en los próximos 15 o 20 años, va a desaparecer el 50% de los empleos que hay ahora. 50%. Y de alguna forma, veí un artículo de CIMBE hace pocos días, un buen estudio, donde nos dicen que para el año 50 van a desaparecer el 65% de los empleos del que dispone hoy el Uruguay. Son cifras que nos llevan a pensar y a meditar. ¿Y qué hacemos nosotros? Por una parte se destruye la tecnología, las nuevas formas de producción destruyen empleos, y por otra parte nos encontramos con que tenemos la creación de empleos, y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para preparar a la gente para poder acceder a esos empleos? Esa es la pregunta. ¿Qué políticas nos pueden llevar para que realmente el número de empleos que se va a crear permita de alguna forma ser absorbido por los contingentes de gente que van a buscar empleo, que están buscando empleo? Bueno, ese es el tema central de la preocupación que tenemos por delante. Ahora, junto con el problema de los nuevos empleos están las nuevas formas de empleo que están apareciendo y que son muy variadas, que van desde los Uber y los Airbnb para el turismo, hasta todas las formas posibles de empleo que se están generando en el mundo. Es decir, no solamente hay nuevos empleos que se van a crear, sino también que aparecen nuevas formas de manejar el trabajo. Y eso realmente es un tema que también implica pensar qué significa todo eso. ¿Cómo hacemos para entender que, por ejemplo, el trabajo asociativo que se genera hoy es una forma de enfrentar el futuro? ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la absorción de las personas que hoy están y que van a estar buscando ocupación en los años que vendrán? Ese es un poco el tema, el punto de partida con el cual tenemos que encontrar, repensar cuáles serían las políticas que, a mi modo de ver, pueden y deben movilizarse para hacer frente a esa realidad que la tenemos con nosotros y que tenemos que buscar, porque la gente quiere obviamente empleo para sobrevivir, y para eso tiene que enfrentarse con estas nuevas realidades que le proponen los cambios tecnológicos, los cambios en la forma de producción y las nuevas maneras de ir a los empleos, la nueva forma de asociarse para trabajar. Yo puse aquí también cinco, es un tema muy variado y muy complejado, pero voy a decir 5 frentes sobre los cuales yo creo que conviene trabajar en todo este tema. El primero de todo es el tema de la educación, gran tema que está en el debate nacional desde hace tiempo. Todos los partidos opinan sobre este tema, gran coincidencia en el fondo en muchas cosas. Por ahora poca capacidad de ponerse de acuerdo en lo que podría ser un plan nacional concertado para hacer frente a este tema. Se llegará, pero mientras tanto yo creo que tenemos que reconocer que de alguna manera tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza. Y aquí hay un viejo debate. Yo no soy especialista en el tema, de manera que no tomen esto como
una opinión autorizada, sino simplemente una reflexión común. Es decir, hemos estado embarcados siempre en esta discusión de cuál es el objetivo central de la educación, el tema central, la formación del ciudadano, en los valores que nos permitan convivir en democracia y en sociedad, viviendo en paz y en progreso. Sí, está perfecto, pero también tenemos que mirar qué pasa con las oportunidades que nos abre el mercado. Tenemos que formar a la gente, no solamente ser un buen ciudadano, con valores que nos permitan vivir en una sociedad como la que queremos, sino también lo otro. Y en eso es un tema, la educación es un tema muy importante, los docentes forman el núcleo central, pero es un tema del país. El tema de la educación es un problema político. Por eso Finlandia siempre los programas pasan por el Parlamento. De alguna manera, y se ha encontrado muchas veces en el debate, yo veo que hay cierta discrepancia entre el compromiso con la formación humanista, la del ciudadano, y o ir al mercado para ver qué necesita en los años que vendrán. Yo creo que eso hay que buscar una conciliación, y creo que de alguna manera eso es quizá un desafío fundamental con el cual habrá que ahora ven unos congresos de educación, pero está este grupo Uruguay 21 que es muy importante. Mañana presenta ahí en el Instituto de Evaluación su informe. La sociedad está activa en este momento. Yo creo que de alguna forma esto no es que partimos de que se está ignorando. Yo creo que hay una conciencia de que el tema educativo, frente a este problema que nos da el empleo y otras cosas más, hacen que nosotros tengamos que ser alerta, que tengamos una educación que no solamente se concentre en la formación del ciudadano, los valores y el conocimiento básico, sino que tiene que al mismo tiempo pensar cómo hace para incorporarse a la formación de los contingentes que van a tener que aspirar a esas nuevas formas de oportunidades que abre una tecnología vigorosa como la que tenemos. Yo creo que de alguna manera estamos haciendo cosas importantes. Por ejemplo, me parece que todo lo que se ha hecho en materia de enseñanza preescolar es muy importante, fundamental, y cada vez se valoriza más. Pero también los posgrados, por ejemplo. Yo estoy muy contento que en la facultad nuestra, por ejemplo, hay como 20 posgrados. Ese tipo de complementación, por ahí van las cosas para formar a la gente frente a los nuevos desafíos. Y creo que de alguna manera la creación de las universidades tecnológicas, todo eso forma parte de las respuestas, pero la más importante, yo creo, y no sé si lo hemos valorado debidamente, es que el Plan Ceibal está formando al ciudadano desde la infancia a hablar en el lenguaje digital del futuro, que es el gran lenguaje con el cual nos vamos a mover. Es decir, para mí el hecho de que un niño de 3 años está con la tableta dando vueltas y que empieza a seguir con eso durante toda su enseñanza, me parece muy importante, porque estamos enseñándole al niño, al estudiante, el alfabeto del mundo en que estamos viviendo y vamos a vivir en el futuro. Eso me parece que es una contribución significativa. Yo creo que también hemos hecho cosas importantes. Las reformas de rama hicieron cosas muy importantes que están siendo aplicadas en el país. Yo creo que todo eso, a veces se critica, yo creo que se han hecho cosas y están haciendo cosas, pero me parece que una visión del futuro nos fuerza a tomar una decisión concertada, políticamente acordada, para que de alguna manera el tema de la educación se convierta en el gran motor que nos permita navegar en este mundo confuso, lleno de problemas, pero también lleno de oportunidades. Por eso la conciliación entre las bases de la enseñanza y las demandas del mercado, yo creo que deben ser miradas con cuidado y con atención para mirar el futuro. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es el tema dicho de paso, en realidad me había puesto aquí. Nosotros tenemos algunos casos importantes donde esto se ha manifestado, que son todos los temas vinculados con la agricultura. En la agricultura, Uruguay, desde los centros de investigación, ha sentado una forma de enfrentar el tema de la productividad agrícola de mucha eficiencia y muy respetable. El segundo frente es el tema de las habilidades. Se ha puesto de moda este tema de las habilidades hoy por hoy. Desde la OECD, el Banco Interamericano, las Naciones Unidas están trabajando en la necesidad no solamente de formar el profesional, sino de formar las habilidades que nuevamente reclama el mercado para poder administrar el proceso productivo del futuro. Yo creo que en todo ese caso de habilidades hay ciertamente una demanda muy importante de productividad. La productividad es en el fondo lo que nos va a permitir
administrar esa estructura demográfica en el año 2050. Y para esa productividad precisamos que el sistema productivo reciba gente formada, preparada, y no solamente formada en las universidades, sino también en las propias empresas. Yo creo que aquí tenemos el INEFOP, que ayuda del Estado, pero en Europa la enseñanza dual y los problemas de las empresas formando a la gente me parece que forman uno de los instrumentos muy importantes para valorizar un poco el tema que tenemos entre manos. El tercer punto que me parece importante es el emprendedurismo. Entender, es decir, generalmente la formación nos lleva a pensar en cómo preparamos a las personas para ser empleados de un Estado, de una empresa, y por qué no para generar sus capacidades empresariales. El emprendedurismo entendido como una forma de estimular la productividad, la creatividad, el ingenio de la gente. Yo estoy admirado, por ejemplo, de algunas cosas que nuevamente me visité el Liceo del Tala, ¿no? A mí me impresionó ver estos chicos que habían hecho cursos de robotización, creo que en el LATO, y fueron capaces de ganar un concurso en Houston.